Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Voy a contar algo que me sucedió. Fue tan espantoso como aterrador. Estas son cosas que suceden cuando menos esperan. Así es lo paranormal y a mi parecer ellos escogen a quien pueda verlos. Vivo en un pueblito no muy grande con mi esposa y mi familia, en el cual tenemos una pequeña tiendita que es única. Abastece al pequeño pueblo, por lo que seguido tengo que ir a la ciudad por mercancía para tenerla bien surtida. Pero lo malo de mi pequeño pueblo es que para llegar a la ciudad tengo que recorrer algunos 20 kilómetros, donde la mayor parte es una brecha de pura terracería, los cuales recorro aproximadamente en un lapso de 1 hora en mi vieja camioneta de redilas en la que transporto la mercancía, ya que no se puede ir muy rápido por ser un sendero muy escarpado. Ese día era viernes y los mercados en la ciudad estaban abiertos desde muy temprano, así que me empecé a preparar en la mañana. Después de haber desayunado subí cajas y herramientas. Debía ir bien prevenido, aunque la troca andaba bien mecánicamente y no estaba tan lejos, uno nunca sabe qué pueda pasar en el camino. Serían alrededor de las 10 de la mañana cuando ya estaba listo para partir. No quería regresar tarde. Era cuando oscurecía temprano por el cambio de horario. Los caminos se ponían muy oscuros y lúgubres por la espesa vegetación que rodeaban el camino. Además, era peligroso andar solo por esos lugares y más porque traería algo de mercancía conmigo. Era mucha tentación para los amantes de lo ajeno. Al terminar de revisar que la troca anduviera sin fallas, la encendí. Me despedí de mi señora y agarré camino, prometiéndole estar de regreso antes del anochecer para cenar con ellos. Pasaba de las 11 del día cuando llegué al mercado y me apresuré para surtir todo lo que debía llevar, tratando de hacer el menor tiempo posible. Por lo regular lo hacía en 4 horas, así que llevaba tiempo de sobra. Debía terminar mis compras alrededor de las 3 de la tarde, pero como dice un dicho, uno pone y Dios dispone. Ya que no encontré algunas cosas que eran muy esenciales para la tienda, tuve que ir a otro lugar a buscarlas y eso me hizo perder un par de horas más. Cuando me di cuenta ya eran las 5 de la tarde y un tanto alarmado me di prisa porque en menos de 1 hora se vendría la noche y eso haría más lento mi regreso. Tomé el camino y me encomendé a Dios. Momentos después miré que pasaba por un pueblo más pequeño que donde yo vivo. Apenas sí se distinguían sus casas porque estaban muy separadas una de la otra y sin luz. Pensé, ¿cómo podría vivir la gente en un lugar así? Encogí mis hombros y seguí conduciendo. Ya estaba oscureciendo y no quería distraerme. En eso, sentí que la llanta delantera de mi lado rodaba extraño. Al revisarla miré que estaba ponchada y pensé para mis adentros que era el colmo de mis males. Pero sin perder más tiempo, saqué la herramienta, el neumático, una lámpara porque ya no se veía bien y me dispuse a cambiarla. 20 minutos después, cuando terminé de cambiarla y de subir la herramienta, me puse en marcha nuevamente. Pero momentos después empecé a sentir un extraño frío dentro de la troca que hizo estremecer mi cuerpo, a pesar que las ventanillas iban completamente cerradas. Las luces apenas alcanzaban a luzar parte de la brecha. A mis lados era una total oscuridad. Por tal motivo y lo escabroso del camino, no podía ir a mucha velocidad. Además iba muy cargado. Aquel frío me calaba hasta los huesos, causándome escalofríos, y de igual manera hacía que el vello de mis pies hasta la nuca se me erizara, y eso no se debía a nada bueno. El frío no era normal. De repente el vehículo empezó a fallar. Para eso ya estaba muy oscuro, y un tanto molesto me bajé para revisarlo. Sabía un poco de mecánica, seguro encontraría la falla. Pero al abrir el cofre me di cuenta que todo estaba bien. No tenía ningún desperfecto y de gasolina traía más de medio tanque. Cerré el cofre y me dispuse a irme, pero al darle marcha no arrancó. Fue entonces cuando escuché un leve suspiro o quejido a un lado de mí, en el asiento del copiloto, y un leve pero frío aire pegó entre la nuca y mi oído, como si alguien me hubiese soplado. Me puse helado solo mirando para el frente, sin querer moverme siquiera, pensando que un ladrón se había metido para robarme todo, pero no había nadie.
Cuando me bajé a revisar el motor tomé las llaves desesperado, abriendo el switch para ver si esta vez sí arrancaba, pero estaba completamente muerto, ya ni siquiera las luces prendían. Solo me aferré al volante con mis ojos cerrados, pidiendo que eso no me estuviera sucediendo. De verdad es un miedo atroz estar en una situación así. No deseaba hacerlo, pero la curiosidad me ganó y poco a poco giré mi cabeza hacia el asiento del copiloto. Lo que vi me dejó aún más frío de lo que ya estaba. En el asiento había una mujer y un hombre mirándome fijamente, pero su mirada era muy fría, sin expresión alguna. Parecía que miraban a la nada. Aterrado, solo pude abrir la puerta y salir corriendo sin voltear para atrás, porque sentía que me iban siguiendo. Casi no se veía nada, pero no dejaba de correr, pensando que en cualquier momento me alcanzarían. Ni la troca ni lo que traía en ella me importaba. Solo quería salvar mi vida, pensando que eran ladrones. No supe cómo, pero llegué a donde estaba una barda y como pude la brinqué ocultándome atrás de ella entre unos matorrales. No sabía si eran ladrones o cualquier otra cosa, pero tampoco quería averiguarlo. Así permanecería hasta que se fueran o hasta que amaneciera. No sé cuánto tiempo permanecí así, oculto entre la oscuridad y los matorrales, pero después de un buen rato que pude acostumbrarme un poco a la oscuridad, miré que a unos 4 metros de mí estaba una puerta de metal. Entonces vi dos bultos que iban entrando por ella, pero sin abrirla. La atravesaban como si fueran de humo y con terror también vi que no tenían pies, se deslizaban sin tocar el piso. Eran los mismos que había visto dentro de mi troca. Uno era mujer, se le veía como un vestido y rebozo. Siguieron deslizándose hasta que se perdieron en la oscuridad. La verdad yo estaba impactado, había visto dos difuntos. Entonces saqué mi encendedor para alumbrarme un poco y al prenderlo me di cuenta que estaba entre tumbas. Sin saberlo llegué al cementerio del pueblito que había pasado antes y me di cuenta que no eran ladrones, eran aparecidos penando. Aterrado salí corriendo para alejarme de ese lugar. Sin detenerme llegué a mi troca, pero al buscar desesperado las llaves en mis bolsillos no las encontré. Tembloroso las buscaba por todos lados y al mirar hacia el tablero vi que estaban pegadas en el switch. Sin pensarlo, las había dejado pegadas cuando salí huyendo espantado. Luego le di marcha y entonces se encendió como si nada. Eso me paralizó más, puesto que antes el motor estaba completamente muerto. Sin duda, aquellas apariciones habían tenido algo que ver con eso, pero ya no hice caso y aceleré. Lo que quería era salir lo más pronto posible de ese lugar. Cuando llegué a casa, mi esposa estaba muy preocupada, casi por salir a buscarme. Luego que me vio cómo llegué, supuso que algo malo me había sucedido y sacó una botella de tequila para que le diera un trago. Después ya más tranquilo pude contarle lo que me pasó y solo de escucharme también ella se asustó, poniendo el Jesús en su boca. Yo por mi parte, desde esa vez ya no volví a ir solo, me acompañaba mi esposa o el mayor de mis hijos y siempre lo hago más temprano. Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Se dice que cuando alguien muere, si éste dejó algo pendiente regresa o simplemente se hace presente para despedirse de alguien que quiso mucho y que por alguna razón no lo hizo en vida. Pero también cuentan que hay entidades que se aparecen para hacer daño. Les voy a narrar algo muy espeluznante que me sucedió sobre este tema paranormal. Mi cuñada falleció el 22 de noviembre del 2017, va para 8 años, y esto me pasó después que me fui de su velorio por causa de su mamá. Cabe mencionar que en ese tiempo era temporada de mangos, lo recuerdo bien, ya que las hojas secas caían por el suelo y crujían cuando caminábamos entre ellas al ser pisadas. Las hojas tienen relación con lo que me ocurrió con las apariciones de mi cuñada. No tengo ninguna duda que fue ella quien se me apareció. Recuerdo que murió esas fechas que mencioné anteriormente por la mañana, al caerse de un árbol por andar cortando mangos. En casa arreglaron todo para su velorio. Mi esposo y yo fuimos, pero esa noche mi suegra me trató muy mal, como si fuera una extraña. Bueno, en sí nunca me ha querido,
y mi cuñada la difunta lo sabía. Me dijo que su hija tal vez en esos momentos se estaba retorciendo de coraje porque yo estaba ahí. Sentí rabia pero no dije nada. Después de su maltrato fui a ver por última vez a mi cuñada y juro que no fue mi imaginación. Vi que su cara se le hacía muy fea, se veía muy espeluznante. No pude quedarme más, parecía que ninguna de las dos me quería ahí y me fui a mi casa llevándome a mis hijos, dejando a mi esposo con su familia en el velorio. Ya era de noche cuando llegué y todo estaba en silencio. De repente se fue la luz, quedando todo en total oscuridad. Desde ahí comenzó lo extraño, porque solo fue en mi casa. Miré que en otra sí había luz. Se iba y venía, como si alguien estuviera jugando, subiendo y bajando el interruptor. Sin embargo, eso era imposible, porque los breaks estaban dentro de la casa. Sentí que no era normal, mucho escalofrío. Grité el nombre de mi cuñada, la fallecida, que si era ella me dejara en paz, porque yo no le había hecho nada malo. Si me había retirado de su velorio fue por su mamá, ella bien lo sabía. De repente, y como si me hubiese escuchado, regresó la luz. Mis niños estaban pequeños y esa noche dormimos con los focos prendidos por el miedo que tenía. Más noche me levanté, serían como las 3 de la mañana, no quería hacerlo, pero las ganas de orinar me obligaron. La luz seguía encendida. De pronto, escuché que alguien subía por las escaleras dirigiéndose hacia mi habitación. Pensé que era mi esposo que había regresado. La familia de él toman mucho, ni siquiera respetan los velorios, y pensé que era él que venía borracho. Le dije, Milton, ¿eres tú? Y me contestaron, como si no pudiera hablar de lo borracho que venía, pero con un sonido muy gutural. Volví a preguntar lo mismo y de nuevo escuché aquel lamento, pero aún más prolongado, muy tenebroso, parecido a un gemido. Luego se abrió lentamente mi puerta emitiendo un escalofriante rechinido, otra cosa rara porque nunca rechinaba. Pensé entraría porque miré una sombra, pero no fue así. La casa volvió a quedar en un silencio sepulcral. Dominando mi miedo salí a la puerta y un frío recorrió todo mi cuerpo al ver que no había nadie. Asustada me pregunté, si no hay nadie, entonces ¿quién fue el que me contestó? No lo entendía, sí lo había escuchado claro y fuerte. Aterrada me fui a la cama y me cobijé con mis hijos. Días después del entierro de mi cuñada, escuché que alguien caminaba entre las hojas secas de mangos que había en el patio. Crujían porque alguien las pisaba al caminar. Siempre sucedía en la noche y me daban escalofríos, porque solo yo las escuchaba sin haber nadie. Después de un mes dejé de escuchar esas cosas y también de sentir escalofríos en mi cuerpo cuando sentía esa presencia en mi casa. Yo pienso y estoy segura que fue mi cuñada, que en cierta forma me quería reclamar por haberme ido de su velorio, pero su mamá había tenido la culpa porque casi me corrió y así como llegó se fue. Solo duró un mes asustándome. Quizás entendió que en realidad yo no fui la culpable de haberme retirado de su velorio. Todo empezó cuando nos cambiamos de casa acá en Michoacán. Estábamos en medio de dos casas que antes era un solo terreno. La vecina de al lado empezó a sentir la presencia de alguien, escuchaba pasos, ruidos, hasta que bendijo su casa y aparentemente terminó el problema, porque después la otra vecina empezó a experimentar lo mismo. Pero ya eran cosas más fuertes, porque a ella sí le fue muy mal. Dice que un día, al estar viendo televisión, sintió una mano fría voltearle la cara con una tremenda cachetada. Ella quedó aún más helada. Llegó a mi casa muy asustada, llorando, a contarnos lo que le había pasado, hasta que la tranquilizamos, pero ya no se quería regresar. En una ocasión nos dijo que cierto día entró a su cuarto y vio un ataúd en medio de sus dos camas, como si estuviesen velando a alguien. No pudo aguantar la impresión y también salió corriendo aterrada, llorando como la primera vez. Nosotros fuimos a su cuarto para ver, pero no había ningún ataúd. Sin embargo, sí se sentía que había algo raro, porque al entrar mi cuerpo se estremeció por un helado frío. Después de eso ya no se quedaba sola en su casa, hasta que también le hizo un desalojo y bendijo la casa. Entonces lo que habitaba con ella se pasó a la mía. Empezamos a escuchar pasos, voces, risas y muchos ruidos.
En ocasiones sentía que me tocaban por detrás, pero al voltear no veía nada. En un principio no me daba miedo, solo se me hacía muy extraño. Incluso llegué a escuchar que susurraban mi nombre y eso sí me erizaba la piel. Cierto día que estaba sola en la casa arreglando uno de los cuartos, tenía la televisión encendida. Eran de esos televisores blanco y negro que para encenderlos lo hacíamos con un botón girándolos y de ahí mismo se subía el volumen. Cuando fui para apagarlo ya estaba apagado. Me fijé que estuviera conectado y sí lo estaba. Le giré para encenderlo y sí estaba completamente apagado del botón. Volteé a los lados y no miré a nadie, pero le agradecí a quien me hizo el favor de apagarlo, haciéndome la valiente. Después me sucedió lo mismo que a mi vecina. Miré un ataúd en mi cuarto. Ese día sí sentí escalofríos porque también vi a una persona de espaldas vestida de pens, color salmón muy bonito por cierto, con su pelo negro por debajo de sus hombros sin moverse, y en un abrir y cerrar de ojos ya no había nada. Sin duda era una mujer lo que estaba ahí, pero eso fue solamente el principio, porque después empezaron a sucederme cosas más fuertes. Fue un día cuando algo o alguien estaba acostada a mi lado. Creí que era mi hermana, ya que es muy miedosa. No puede dormir sola en una cama y la dejé conmigo. Rato después ya no la sentí, se había desaparecido sin abrir la puerta. La busqué por toda la habitación, hasta debajo de la cama, pero no estaba. Por la mañana le reclamé por qué se había ido de mi cuarto sin avisarme. Me dijo que nunca estuvo ahí, había dormido con mamá y empecé a sentir miedo. En otra ocasión que estaba descansando por la tarde, mi mamá regaba sus plantas y cada que pasaba me hablaba. Yo no le respondía porque me hacía la dormida. En eso sentí que alguien muy pequeño se me subía. Yo no me moví, creyendo que era una sobrina de 5 años. Mi mamá pase y pase hasta que le respondí. Entonces sentí que quien brincaba en mí se quitó sin bajarse de la cama, como si se hubiese elevado. En eso entró mi sobrina y me dijo: «Ya levántate, tía», y se sube a la cama. Fue cuando me di cuenta que no había sido ella la que se me había subido antes. Incluso le pregunté a mi mamá y dijo que yo estaba sola hacía unos minutos. Pasaron algunos días normales sin que volviera a pasar nada paranormal. Una noche que estaba leyendo una revista y escuchando música, oí pasos en el corredor. Esta vez sí sentí diferente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, se me erizó la piel y empecé a sudar frío. Ahora sentía verdaderamente lo que era sentir miedo de verdad. Era algo distinto, bastante horrible. Recordé a mi vecina del por qué había hasta llorado cuando le sucedía todo eso. Empecé a decirle con mis pensamientos, dirigiéndome a lo que estuviese allí en mi casa: «No quiero que me toques con tus manos frías ni verte la cara. Si me quieres hablar, hazlo en mis sueños». Y así fue, me escuchó, porque la empecé a soñar y platicábamos como amigas. Me dijo que se llamaba Marta. Una vez le pregunté: «¿A dónde vas cuando no estás en mi casa? ¿O qué es lo que ves y lo que haces?». Me contestó que ella estaba en un abismo muy grande y oscuro, que caminaba mucho en círculos, no sabía cómo, pero de entre la oscuridad llegaba a mi casa, no iba a ningún lado más. También le pregunté: «¿Qué es lo que ves o qué hay en ese abismo?». Y me dijo: «Solo hay oscuridad y almas perdidas vagando, pero no se nos permite hablar entre sí. Al final yo veo una luz y esa luz es tu casa, el único lugar de acceso para mí, porque no se me permite ir a otro lado, tal vez porque aquí morí». «¿Qué sientes al estar sola en ese lugar?», le pregunté. Me dijo: «Nada, absolutamente nada. No hay coraje ni alegría, tampoco tristeza. No se siente miedo, dolor ni desesperación, pero sí es horrible porque estás completamente solo en la nada». Yo pensaba para mis adentros: «¿Cómo que nada?». Me contestó como si hubiese leído mis pensamientos: «Así es, o mejor dicho, así es el lugar en donde estoy. También puedo saber lo que piensas, no sé cómo, pero es como si hablaras en voz alta al estar pensando. Aquí el tiempo pasa sin sentir para los muertos. En ocasiones sí podemos venir al mundo de los vivos, pero para eso debemos pedir permiso y por lo regular no se nos permite, pero no sé quién decide eso». Aunque no me dijo quién lo decidía, la verdad estaba asombrada de lo que me decía y con miedo.
Ahora sentía más temor de morir. La soñaba muy seguido, diciéndome que me portara bien y no fuera tan impulsiva. Debía tratar de estar en armonía con todos los que me rodeaban, sin hacer mal ni odiar a nadie, pero sobre todo honrar a mis padres, porque todo eso cuenta en la hora de morir. Sus palabras erizaban mi piel. No crean que solo lo soñaba, también hablábamos en lo real. No conocía su voz y me pidió ayuda 3 veces y la ayudé en lo que me pidió. Ella me lo agradeció de tal manera que jamás he escuchado cuando alguien dice que ayudó a un fantasma como ella lo hizo conmigo. Recuerdo que tenía una voz muy rara, no era humana y al principio sentí escalofríos, pero me aguantaba porque me dijo que así se sentía ella también conmigo. En sí dijo, los muertos también sentimos miedo a los vivos. Eso me asombró y me dio valor para hablar con ella. También me daba buenos consejos, estuvo conmigo apoyándome, dándome ánimos en momentos muy críticos de mi vida. La siguiente vez que hablamos, me dijo que yo no iba a vivir mucho tiempo aquí, y así fue. Al poco tiempo nos cambiamos de casa. También me dijo que ella iba a estar siempre conmigo, aunque no la viera ni la sintiera, siempre me iba a proteger de quien fuera. Y fue verdad, ya que en una ocasión que un tipo me iba siguiendo, me acordé de ella. Solo le pedí que me protegiera. Entonces aquel tipo al mirarme se fue corriendo muy espantado. No sé lo que vio o sintió, pero lo vi correr muy asustado. Lo extraño fue que a mi lado no había nadie. Una noche me empezó a hablar y me dijo que fuéramos a un lugar. Yo sentí que salía de mi cuerpo y flotaba, pero era solo mi mente y no quise seguir porque ya me había dicho que en ocasiones el espíritu se desprendía del cuerpo pareciendo que la persona moría, pero que si uno tardaba en regresar se podría perder el alma o incluso una mala energía podía meterse en él y usarlo como su recipiente. Sentí horror, por eso no quise ir con ella y desperté. Prácticamente en mi casa todos vemos, oímos o sentimos algo, pero eso ya es otra historia. Yo solo platico lo que viví. Marta es de mis mejores amigas y no es imaginaria porque la veo y la siento. También la estimo y le agradezco por estar conmigo.